Ya chicos, apaguen la luz por ahí pues. Apaguen la luz por ahí. Ah, ya, por si acaso. No creo, pero por los tratamientos puede ser. ¿Ya? Bien, ya chicos, entonces para hablar de endocarditis infecciosa, ¿ya? Ya les dije las preguntas del CTO y el libro se los paso con los chicos que estoy rotando, ¿ya? Estoy en copia del tema endocarditis. Bien, por definición, la endocarditis infecciosa es la infección bacteriana, ¿no es cierto?, de estructuras cardiovasculares, de las válvulas e inclusive también de material protésico o material artificial que se encuentra dentro de las cavidades cardíacas, sean cables de marcapaso o sean válvulas protésicas. Como ustedes saben, el elemento representativo de la endocarditis infecciosa o la lesión característica de la endocarditis infecciosa son las vegetaciones. ¿Sí? ¿Cuándo sospechar de una endocarditis infecciosa? Cuando tenemos, por ejemplo, un cuadro febril sin un foco aparente, paciente que presenta un cuadro febril con la presencia de un soplo cardíaco, paciente que presenta cuadro febril con la presencia de fenómenos embólicos o hemorrágicos en este caso. Es decir, la pienso cuando existe fiebre o un cuadro constitucional más uno de los elementos cardinales que son lesión cardíaca predisponente, fenómenos embólicos, lo que vendría a ser bacteria o evidencia de un fenómeno endocárdico activo. Bien, la clasificación, básicamente, miren, la clasificación ha variado un poco según las nuevas guías. Según las nuevas guías, la clasificación ha variado un poco. Para el manejo y con fines prácticos como ustedes, vamos a mantener todavía la clasificación antigua. Se hablaba de una endocarditis aguda y una endocarditis subaguda. Generalmente la endocarditis aguda es aquella que tiene menos de 6 semanas de evolución. Generalmente la endocarditis aguda está producida por gérmenes mucho más agresivos, mucho más virulentos, de los cuales el representativo de todos ellos es el Staphylococcus aureus. Son sin tratamiento adecuado, rápidamente causan la muerte del paciente y sobre todo son muy agresivos por la producción de lo que vendría a ser los fenómenos embólicos. Mientras que la endocarditis subaguda es la que generalmente tiene más de 6 semanas de evolución, generalmente tiene un curso, digamos, menos agresivo, menos mórbido, la recuperación en los pacientes suele ser mayor y generalmente no están asociadas a fenómenos embólicos. Dentro de estos tenemos al resto de gérmenes frecuentes en la etiología, dentro de los cuales encontramos Staphylococcus epidermidis, Streptococcus del grupo Viridians y lo que vendría a ser los enterococos. Solamente para fijar, el Staphylococcus aureus es el germen más frecuente de la endocarditis, es el germen más frecuente de la endocarditis aguda y es el germen más frecuente de lo que vendría a ser usuarios de drogas parenterales. El Streptococcus viridians es el más frecuente en la endocarditis subaguda y el Staphylococcus epidermidis es el más frecuente en lo que vendría a ser las válvulas protésicas precoces. ¿Cuándo se llama endocarditis protésica precoz? Cuando generalmente se produce antes de un año de la instalación de la válvula protésica. Endocarditis protésica tardía se le llama cuando tiene más de un año de instalación de la válvula protésica. También tenemos los Streptococcus bovis, que generalmente se producen en ancianos y un 30% de los casos se asocian a cáncer de colon, adenoma vioso y lo que vendría a ser pólipo. Los enterococos representan el 5 a 10% generalmente y generalmente tienen que ver con pacientes ancianos en los cuales se han hecho procedimientos gastrointestinales y genitourinarios. Los gram negativos, en realidad, dentro de los cuales encontramos Pseudomonas erratia y que están asociados sobre todo a usuarios de drogas parenterales, son poco frecuentes. ¿Por qué los gram negativos son poco frecuentes en relación al gram positivo? Porque los cocos gram positivos tienen en su cápsula sustancias que le permiten adherirse mejor a la válvula, a diferencia de los gram negativos. ¿Ya? Existen otros gérmenes como son los del grupo Hassett, que producen hemocultivos negativos porque requieren cultivos que requieren crecimiento lento y requieren medios de cultivos especiales, pero generalmente producen unas endocarditis subagudas con grandes vegetaciones. Los hongos representan más o menos el 1%, son poco frecuentes, se asocian a un curso subagudo y generalmente grandes vegetaciones. ¿Dónde se producen hongos con frecuencia? Endocarditis por hongo en pacientes que tienen nutrición parenteral, tienen elementos intravasculares,
a usuarios de drogas parenterales y en aquellos que han utilizado antibioticoterapia de amplio espectro por un tiempo prolongado. ¿Aló? Hola, hola, sí, buenas. Hola, Carlos, dime. No, ahorita estoy dando una clase, hermano. Sí, sí, no hemos estado ahí ahorita, pero acabo de salir para una clase. Ya, sí, sí. Ya, entonces teníamos un paciente en el Mansor. El paciente tuvo un accidente de tránsito, 34 años. El paciente tuvo un accidente de tránsito donde tuvo lesión hepática. Estuvo hospitalizado 6 meses. Antibiótico-terapia de amplio espectro. Tenía catéter venoso central, tenía nutrición parenteral el paciente. Terminando los 6 meses de hospitalización, ha sido una endocarditis. Ha sido una endocarditis micótica por hongos. Prácticamente el paciente se pasó un año en el hospital. Un año. Era un paciente muy aprensivo, ¿no? Ese paciente le dolía algo y, ay, doctor, o sea, el pata definitivamente estaba traumatizado, ¿no? Finalmente completó el año de tratamiento, se le hizo el cambio de la válvula tricúspide creo que fue, si no me equivoco. Salió de alta y regresa al mes, ¿no? Al mes regresa por una hemoptisis masiva, que prácticamente lo mató al paciente. No lo mató la hemoptisis, o sea, la hemorragia, lo mató la asfixia. Cuando ustedes revisen el tema de hemoptisis masiva, se van a leer que una de las causas principales de muerte por hemoptisis masiva es la asfixia, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? Que los pacientes que desarrollan muchas veces endocarditis por hongo hacen cavitaciones o hacen cavernas tuberculosas, cavernas micóticas, y estas cavernas micóticas muchas veces producen hemoptisis, ¿no? 34 años, un año hospitalizado y no pasó ni un mes y regresa por hemoptisis masiva, ¿no? Triste, se falleció el paciente, ¿no? Entonces, pero es muy poco frecuente y solamente en estos casos especiales. Bien, dentro de la fisiopatología de lo que vendría a ser la endocarditis, como hemos visto, la principal lesión viene a ser la vegetación, ¿no? Lo que deben fijar básicamente es lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Que prácticamente los copos gram positivos tienden a producir la mayor parte de lo que vendría a ser la endocarditis, porque en su cápsula tienen sustancias que le permiten adherirse con facilidad a las válvulas. El riesgo no es igual para todos. Hay algunas patologías cardíacas que tienen mucho más riesgo, como son aquellas donde hay insuficiencias valvulares y aquellas donde hay comunicaciones de cámaras de baja presión a alta presión, como son la comunicación interventricular. Cuando hay una insuficiencia mitral, generalmente los gérmenes suelen quedar en la cara auricular de la válvula. Cuando hay una insuficiencia aórtica, suelen quedar los gérmenes en la cara ventricular de la válvula. Y en el SIB, o por obvias razones, suele quedar en la cámara de menor presión. ¿Ya? Entonces el riesgo es mayor en estos pacientes, pero también se incrementa con valvulopatías reumáticas, degenerativas, prolapso de la válvula mitral con insuficiencia, en portadores de válvulas protésicas, etc. Otra cosa sobre la endocarditis aguda, que la endocarditis aguda no necesita necesariamente que haya una lesión cardíaca predisponente, pero en la endocarditis subaguda generalmente se da sobre una lesión cardíaca predisponente, ¿ya? Es otra diferencia de la endocarditis aguda y subaguda. La endocarditis aguda no necesita necesariamente una lesión cardíaca predisponente, a diferencia de la subaguda que generalmente sí lo necesita. Bien, los pacientes de alto riesgo, y esto tienen que aprendérselo también para lo que vendría a ser la tromboprofilaxis, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo de endocarditis? Los que son portadores de prótesis, lo que vendría a ser una endocarditis infecciosa previa, shunt pulmonares o sistémicos quirúrgicos, cardiopatías congénitas cianóticas. Moderado riesgo, resto de cardiopatías congénitas, enfermedad valvular adquirida, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la fiebre y las artralgias representan prácticamente a más del 90%. Se presenta en más del 90% de los casos. La fiebre puede faltar en pacientes que reciben antibioticoterapia, en pacientes inmunodeprimidos y en definitiva en pacientes ancianos. La otra manifestación importante de la endocarditis infecciosa viene a ser los soplos cardíacos, y como ven ahí se presenta en un 80-85% de los casos. Generalmente el soplo cardíaco es de insuficiencia valvular. Obviamente para el diagnóstico, como vamos a ver con los criterios de DUP, no cuesta el empeoramiento
o cambios de características de un soplo preexistente. Tiene que ser un soplo cardíaco de nueva aparición y generalmente de insuficiencia valvular. ¿Ya? Recuerden que la ausencia de soplo no descarta ni una endocarditis, y la ausencia de una vegetación tampoco descarta, en ecocardiografía, tampoco descarta una endocarditis. Ahora recordemos que puede haber cuadros febriles que producen un estado hiperdinámico y puede haber un soplo que puede ser funcional y no necesariamente puede ser una endocarditis. O viceversa, yo puedo tener una endocarditis que recién empieza en un paciente con válvulas nativas aparentemente sanas, endocarditis mural o endocarditis tricúspide o endocarditis en ancianos, que pueden cursar muchas veces sin que haya un soplo cardíaco. Es por eso que les digo que la ausencia de un soplo no descarta una endocarditis. Entonces, fiebre, que presenta el 90% de los casos, a soplos el 80-85% de los casos, fenómenos embólicos, que representan el 30% de los casos, la embolia arterial mayor, donde están las embolias pulmonares sépticas, aneurismas micóticos, la hemorragia intracerebral y la encefalitis. Y luego otras manifestaciones, la hepatoesplenomegalia, la glomerulonefritis, que se da por inmunocomplejos o por émbolos, y tenemos también fenómenos vasculares, como son los nódulos de Euler, que son nódulos violáceos en el pulpejo de los dedos, las lesiones de Chenoweth, que son lesiones maculoeritematosas en las palmas y en las plantas, las hemorragias en astillas que se presentan en los lechos ungueales, las hemorragias conjuntivales, las manchas de Roth, que son hemorragias o exudativas de tipo retiniano. Bueno, las manifestaciones neurológicas ya las manifestamos, entre las cuales ácidos isquémicos, hemorrágicos, aneurismas micóticos, accesos, etc. Bien, el diagnóstico básicamente, como ustedes saben, de la endocarditis infecciosa se realiza por los hemocultivos. Los hemocultivos, la toma del hemocultivo demora aproximadamente unos 5 minutos y se debe dejar incubar 3 a 4 semanas. No es necesario, por si acaso, que el paciente tenga fiebre para darle el tratamiento, para hacer el hemocultivo. Cuando saco los hemocultivos en un paciente que está estable y no está recibiendo antibiótico-terapia, entonces le saco 3 hemocultivos en el lapso de 45 minutos. Si el paciente ya le empezaron antibiótico, pero está estable, suspendo el antibiótico 24 a 48 horas, e igual, 3 hemocultivos en el lapso de 30 minutos. Si el paciente está inestable, entonces saco 3 hemocultivos en 45 minutos y le empiezo el tratamiento antibiótico empírico. Solamente para fijar, por si acaso, el tratamiento antibiótico empírico estándar, cuando ustedes se encuentren con una endocarditis y están en su 01 en la punta del cerro, donde estén y no tienen hemocultivos, el tratamiento antibiótico empírico es vancomicina, 1 gramo endovenoso cada 12 horas, más gentamicina, 3 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Ese es el tratamiento empírico. Antes de que empiecen los hemocultivos, si ustedes ya tienen una ecocardiografía o tienen un paciente que ya ha debutado con fenómenos embólicos, entonces banco 1 gramo cada 12 horas y gentamicina 3 miligramos de peso por kilogramo cada 24 horas. ¿Cada cuánto se sacan los hemocultivos? Eso está en el otro librito que les voy a dar. Se sacan cada 48 horas hasta que los hemocultivos sean negativos. Luego de esto se saca semanal, al final del tratamiento, y luego al mes, y luego a los 3 meses. ¿Ya? Bien, la ecocardiografía. Para el diagnóstico de la ecocardiografía, se dice que la transtorácica tiene una sensibilidad del 65% para el diagnóstico de endocarditis, mientras que la transesofágica tiene una sensibilidad del 85 a 90% para el diagnóstico de endocarditis. ¿Cuándo recomiendo de inicio una transesofágica? Cuando hay prótesis valvular, cuando hay sospecha de compromiso del anillo valvular, cuando es una endocarditis infecciosa posible, que ya vamos a ver cuándo se le llama endocarditis infecciosa posible, y cuando es una endocarditis infecciosa comprobada. Entonces, ecotransesofágica, prótesis valvular, cuando hay compromiso del anillo perivalvular, cuando hay presencia de accesos, cuando hay endocarditis infecciosa posible, me queda la duda, y cuando ya hay una endocarditis infecciosa comprobada, entonces también paso a hacer una ecotransesofágica. En el resto de los casos, se empieza con una ecografía transtorácica.
Generalmente la ecotransesofágica, la ecotranstorácica no suele haber vegetaciones menos de 2 milímetros, ¿no? Bien, vamos a la criterios de Duke. Bien, dentro de los criterios de Duke que se utilizan para el diagnóstico de endocarditis tenemos los criterios mayores y criterios menores. Criterios patológicos definitivos de una endocarditis o definitivamente es el hallazgo de una lesión endocárdica activa en lo que vendría a ser los émbolos o los accesos, ¿no? Definitivamente a nivel patológico. Y una endocarditis comprobada son 2 criterios mayores, o un criterio mayor, 3 menores, o 5 criterios menores. Endocarditis posible es un mayor más un menor o 3 criterios menores. Endocarditis rechazada cuando el diagnóstico alternativo que planteamos ya está claro, o sea, más inclina la balanza hacia un diagnóstico alternativo. Resolución en 4 o menos días de tratamiento antibiótico de los fenómenos sépticos y ausencia de evidencia patológica de endocarditis infecciosa en la cirugía o en la autopsia con menos de 4 días de tratamiento antibiótico. Estas son las causas de endocarditis rechazada. Y ahora vamos a los criterios de Duke. Predisposición cardíaca, o sea que hay una cardiopatía predisponente o usuario de drogas parenterales. Temperatura mayor o igual de 38 grados centígrados. Fenómenos vasculares, dentro de los cuales embolismo arterial mayor, émbolos sépticos pulmonares, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival o las famosas lesiones de Janaway. Los fenómenos embólicos son más frecuentes a nivel arteria cerebral media, a nivel esplénica, a nivel de la arteria esplénica y a nivel de la arteria renal, ¿ya? Por si acaso. Dentro de los fenómenos inmunitarios tenemos la glomerulonefritis, nódulos de Osler, que ya vimos que son nódulos bielóseos en los pulpejos de los dedos, manchas de Roth, que es hemorragia exudativa a nivel de la retina, y la presencia de factor reumatoide, que sobre todo se ve en la endocarditis subaguda. Evidencia microbiológica que no cumple con los criterios mayores. ¿Ya? Eso vendría a ser los criterios menores de Duke para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. ¿Dónde están los criterios mayores? Listo. Los hemocultivos, tenemos hemocultivo típico para endocarditis infecciosa. Tenemos 2 cultivos para gérmenes típicos separados, hemocultivos persistentemente positivos, 2 hemocultivos con 12 horas de diferencia, o 3 o la mayoría de 4 hemocultivos con por lo menos 1 hora de diferencia entre el primero y el último. Un solo hemocultivo para Coxiella burnetii. Y en la ecocardiografía, la presencia de vegetaciones, la presencia de un jet regurgitante o la presencia de accesos. Prácticamente esos son los criterios mayores ecocardiográficos. Presencia de vegetaciones, jet regurgitante, accesos o la presencia de una insuficiencia, en este caso valvular. Bien, entonces como les dije, los gérmenes más frecuentes. Si hablamos de una válvula nativa y una válvula protésica precoz, los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus viridans, ¿ya? Entonces, válvula nativa y protésica tardía, Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. Usuarios de drogas parenterales, el germen más frecuente viene a ser Staphylococcus aureus, y en la protésica precoz y cables de marcapaso viene a ser el Staphylococcus epidermidis. El tratamiento, como les dije, el tratamiento generalmente es un tratamiento bactericida, es un tratamiento prolongado porque prácticamente los gérmenes que se encuentran sobre las vegetaciones se encuentran rodeados de fibrina y es muy difícil para las defensas del organismo e inclusive para los antibióticos que se le da penetrar estas barreras. El tratamiento de la endocarditis infecciosa dura entre 4 a 6 semanas. Los aminoglucósidos que se dan, que en este caso es la penicilina, generalmente dura 2 semanas. Algunas bibliografías sostienen que se debe dar 3 semanas, pero básicamente la indicación 4 a 6 semanas y la indicación de los aminoglucósidos son 2 semanas. Se da a las penicilinas la potenciación con gentamicina porque esta asociación se potencia en contra de los cocos gram positivos, que como ustedes saben son los gérmenes más frecuentes implicados en la endocarditis.
Ya en el caso de los estafilococos aureus, que no es el tratamiento que está aquí, solamente se lo voy a mencionar, pero está igual en el libro que les voy a dar. En el caso de estafilococos aureus, si es meticilín resistente, doy oxacilina más gentamicina. Si es resistente, vancomicina más gentamicina. En el caso del estafilococos epidermidis, doy vancomicina, gentamicina y rifampicina. En el caso del estreptococo, si es sensible a la penicilina, ampicilina más genta, y si es resistente, vancomicina más genta. Enterococo, si es sensible, ampicilina más genta, y si es resistente, vancomicina, gentamicina. Bien, eso hay una tablita ahí en el libro, que de verdad está bastante sencilla y bastante reducida de los antibióticos que usar. Lo que quiero que queden claro y que fijen es tratamiento empírico de endocarditis infecciosa, bajo 1 gramo cada 12 horas, gentamicina 3 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Tratamiento 4 a 6 semanas y los aminoglucósidos se suspenden a las 2 semanas. ¿Dónde varía? En la válvula protésica precoz. Si ustedes tienen una válvula protésica precoz recién instalada, menos de 1 año, y hay sospecha de endocarditis, igual. Vancomicina 1 gramo cada 12 horas, gentamicina 3 miligramos por kilo de peso cada 24 horas, y se le agrega rifampicina 600 miligramos cada 24 horas. El resto de tratamiento sigue siendo igual. Doctor, ¿y si fuese alérgico a la penicilina? ¿Quién? ¿Macrolida? Banco, pues. Vancomicina. Vancomicina es para resistencia o alergia a la penicilina. Entonces, válvula nativa, ahí vemos. Vancomicina y gentamicina. Tratamiento empírico. Si es válvula protésica precoz, vancomicina, gentamicina y rifampicina. Ya la gentamicina siempre por 2 semanas está indicando aquí. Igual que lo que estoy diciendo, ¿no? Es 1 miligramo kilogramo cada 8 horas o 3 miligramos kilogramo cada 24 horas. Ya, válvula nativa, tratamiento empírico, banco genta. Válvula protésica precoz, tratamiento empírico, banco genta y rifampicina. Punto. Si se encuentran pacientes con endocarditis, básicamente, salvo que los hemocultivos salgan, ¿no es cierto?, con otro tipo y hacen un hemocultivo y un antibiograma, suficiente. Bien, en la profilaxis, como ya hemos visto al inicio de la clase, hay pacientes con riesgo alto y riesgo moderado. Entonces, si hablamos de procedimientos orofaringios y si hablamos de procedimientos orofaringios y respiratorios, de los cuales están las extracciones dentales, lo que vendría a ser, por ejemplo, la amigdalectomía, la esclerosis de válvulas de varices esofágicas, o lo que vendría a ser endoscopías. Entonces el tratamiento empírico viene a ser ampicilina 2 gramos o amoxicilina 2 gramos vía oral como tratamiento empírico. Si son alérgicos, puedo utilizar clindamicina 600, acitromicina, eritromicina o claritromicina 500 miligramos. No son los de alto riesgo. Si estamos hablando de procedimientos genitourinarios, entonces en procedimientos genitourinarios como son citoscopía, CEPRE, operación de gastrointestinales y genitourinarios, ¿no? Citoscopía, operación de próstata, CEPRE, colonoscopía. Entonces en este caso el tratamiento viene a ser ampicilina 2 gramos y gentamicina 1.5 miligramos por kilogramo, y después a las 6 horas 1 gramo de ampicilina. Bueno, esto no nos vamos a demorar mucho porque está escrito. ¿No te fuese micótico? ¿Fluconazol? Voriconazol, el que se administra por vía parenteral. Bien, tratamiento quirúrgico. Las indicaciones para tratamiento quirúrgico de la izquierda, generalmente la causa más frecuente es una falla cardíaca persistente a pesar del tratamiento. Y dentro de la falla cardíaca derecha, dentro de la endocarditis derecha, es la persistencia de la infección a pesar del tratamiento. Son las indicaciones de cirugía más frecuentes, y otras son lo que vendría a ser la falla cardíaca, que es por dehiscencia, rotura, perforación valvular, por grandes vegetaciones, por embolias protésicas, por la embolia que persiste, segundo fenómeno embólico después de 1 semana de tratamiento, persistencia de vegetaciones después de 1 semana de tratamiento, la presencia de bacteriemia, la presencia de prótesis valvulares, la producida por hongos, y por recidivas son indicaciones de cirugía. Tuvimos un paciente en el Almanzor de 18 años. Entonces el paciente tenía una falla cardíaca, ¿no? Tenía una falla cardíaca bastante aguda, ¿no?
Entonces era la discusión siempre entre los cirujanos de toras. Los cirujanos de toras pedían que el paciente se compense para que entre a sala de operaciones, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un poco de presión, tuvimos que presentar esto para que vean pues que el paciente era refractario a la falla cardíaca, definitivamente refractario al tratamiento, entonces tenían que entrarle ya, ¿no? Entonces los cirujanos no querían entrar porque el paciente estaba delicado y tenían miedo que se les muera en sala, pero el problema es que si no le entraban, el paciente también se iba a morir en su cama, ¿no? Felizmente entraron con el paciente y salió bien, 18 años, ¿no? La anticoagulación en los pacientes debe ser suspendida por el riesgo de conversión hemorrágica, y pacientes que ya tienen prótesis y están anticoagulados debe cambiarse la warfarina por la heparina no fraccionada. ¿Ya? Igual como ese paciente entró, en la Merced llegó un paciente de 18 años también, que falla cardíaca, aparentemente mejoró la falla cardíaca y 2 días después empezó con fenómenos embólicos, ¿no? En nódulos de Osler y falleció, ¿no? Lamentablemente falleció, 18 años. Entonces, lo más probable es que haya sido por Staphylococcus aureus. Bueno chicos, ¿alguna pregunta? Porque como ven, esta exposición tiene muchos criterios, gérmenes y tiene indicaciones de tratamiento que ya ustedes lo leerán, con paciencia. Porque estar hablando de eso, aparte que están que se duermen, y la marea alcalina, entonces es un poco difícil. Más bien, si hay alguna pregunta. Chicos, prenden la luz. ¿Cuál digo que era lo más común en cara auricular, cara ventricular? ¿Tiene su incidencia interna? Generalmente la endocarditis no es igual, el riesgo de endocarditis no es igual en todas las cardiopatías, ¿no? Las insuficiencias generalmente tienen más riesgo, ¿no? Si es una insuficiencia mitral, generalmente los gérmenes se instalan en la cara auricular de la válvula mitral. Si es una insuficiencia aórtica, se instalan en la cara ventricular de la válvula aórtica, ¿no? A esto me refería. O sea, arrastran desde cámara de mayor presión y el germen se queda en la cámara de menor presión, ¿sí? Por efecto del mismo, ¿no? Si tú empujas, tiende a quedarse en la cámara de menor presión. ¿Ya? Lo que sucede en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica y lo que sucede también en la comunicación intraventricular, ¿no? Menos riesgos o que no necesitan profilaxis, por ejemplo, tenemos el oxium secundum, la cirugía bypass aorto coronario, por ejemplo, la colocación de marcapasos desfibriladores, la presencia de soplos funcionales o prolapso de la válvula mitral sin insuficiencia, no requieren profilaxis. También está en los libros que les voy a dar. ¿Qué es eso? A ver. El tratamiento de un paciente con anemia crónico estable incluye prednisone, aspirina, clopidogrel, clonazepam, mucosis, benadryl, aspirina, clopidogrel, clonazepam, yeca. Es la última. Sí. Queremos que nos explique eso del tratamiento. ¿De cuál tratamiento? ¿Por qué llega no va? La pregunta es ¿por qué yeca sí va? No, antirremodelado. ¿Ah? No, o sea, ¿cuál es ¿Por la qué respuesta? están pensando ustedes en remodelar a un paciente con cardiopatía isquémica? No todo paciente con cardiopatía isquémica hace falla cardíaca. Pero, O sea, ustedes tienen que pensar en el remodelado. A ver, la remodelación yo la evito en pacientes con falla cardíaca, ¿no es cierto? Ustedes saben que los mecanismos compensadores de la falla cardíaca, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema adrenérgico. Los 3 fármacos o grupos de fármacos que aumentan la sobrevida en falla cardíaca justamente son YK-SARA2, que bloquean la renina, angiotensina, espironolactona y plerrenona, que bloquea aldosterona, y definitivamente los beta bloqueadores, que van en contra del sistema adrenérgico. Si bien estos sistemas, los 3 son sistemas compensadores, y por mucho tiempo el paciente puede vivir inclusive sin síntomas gracias a estos sistemas compensadores, ustedes saben que con el transcurso del tiempo estos sistemas compensadores le hacen daño. Y uno de los daños más importantes, sobre todo lo que vendría a ser el sistema renina y lo que vendría a ser sobre todo la aldosterona, es la remodelación miocárdica. ¿Qué significa remodelación miocárdica? Que yo cambio la dirección de las fibras miocárdicas. Si yo cambio la dirección de las fibras miocárdicas o altero la estructura del ventrículo izquierdo, entonces voy a cambiar o alterar la contractibilidad. Si altero la contractibilidad, cae la fracción de eyección y empeora la falla cardíaca. En este caso, si están los YKR2 y los diuréticos ahorradores de potasio en la falla cardíaca. Ahora, que un cuadro coronario agudo, por ejemplo, un paciente que te hace un infarto agudo de miocardio, que te compromete la descendente anterior, que irriga prácticamente toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, te da una falla cardíaca aguda, puede ser, pero la pregunta es una cardiopatía coronaria crónica. Y no todos los pacientes con cardiopatía coronaria crónica hacen falla cardíaca. Entonces el tratamiento de estos pacientes son antiagregación, que es con una antiagregación, si es que no tienes un evento agudo,
Entonces la antiagregación doble es por un año. Después de un año te quedas con un antiagregante. ¿Cierto? Las estatinas para evitar el crecimiento de la placa de colesterol, doble antiagregación. Los beta bloqueadores que producen disminución de la frecuencia cardíaca, lo que disminuye el consumo de oxígeno. Producen disminución de la contractilidad, que disminuye el consumo de oxígeno. Y posiblemente, si el paciente es sintomático ocasional, su isorbitis sublingual. Y si el paciente es sintomático de manera permanente, puedo indicarle nitratos orales. Pero los YECA no van. Ya, el tratamiento de un paciente coronario crónico no es indicación. No es indicación. ¿Pero sí se puede usar? No sé la indicación de ese caso. No tiene indicación. Cuando hay infarto agudo de miocardio a veces lo recomiendan, pero siempre y cuando, generalmente cuando hay falla cardíaca, ¿no? Cuando se asocia falla cardíaca, si no, Cuando ya está instalado. ¿ah? Porque hay sospecha. Claro, Cuando o sea, hay falla cardíaca, sí. Puede ser. Pero Pero no no todas las preventivo. cardiopatías isquémicas o cardiopatías isquémicas agudas tampoco te llevan a falla cardíaca. Yo tengo un infarto del ventrículo izquierdo, ese paciente le duele 2 horas y a las 2 horas está rascándose el ombligo porque ha comprometido una de las caras que menos tiene que ver con la contractilidad miocárdica, ¿no? Entonces, no todo paciente con infarto agudo de miocardio o coronario crónico está en relación a falla cardíaca, ¿ya, chicos? Entonces no va a sufrir una no te reemplazo. digo que en la aguda, entonces, en la aguda sí se daría, pero en la aguda no se da. Podría ¿Quién? ser que- En la aguda si es que hay evidencia de falla cardíaca. Claro, pero para que haga falla cardíaca en un cuadro agudo tiene que tener antecedentes, ¿no? No. Si yo te hago, depende de dónde sea el infarto. Claro. Si yo tengo un infarto de la cara inferior del corazón, muy probablemente evolucione y se quede en esa cara, no me afecta Claro. la... Pero si yo tengo un infarto del ascendente anterior que me compromete toda la cara del ventrículo izquierdo, te hago una falla cardíaca aguda, con edema agudo de pulmón y bajo astmo. Depende de la arteria y depende del infarto. Una pregunta ambigua. No, Claro, está- porque la pregunta está clarísima y no es que yo esté siendo de abogado del diablo, está clarísima la pregunta. Pacientes coronarios crónicos, los YECAS no tienen indicación. Para nada. Para nada. ¿Qué repasita? sí, Paciente, fatiga. ¿a qué me esperan los pacientes? Sí. ¿Alguna pregunta de endocarditis, chicos? ¿Cuál? A ver otra. Hay que estar preparados. Hipertrofia. ¿Cuál? ¿Aquí? Pero... Porque en la aguda queda, en la aguda queda morfina, oxígeno, nitratos, y ya, claro. Y ya está. Como mayor de 11. ¿Entiendes? Siempre mayor de 11. Igual debería haber- RP1, 65. Por eso debe haber una diferencia. En todo caso, que, porque una aguda Debería queda. haber- Dice que es nuevo. y ahí es crónico. Claro, sí.